gracias. Con este recibimiento, bueno, fantástico, ¿eh? A ver, un momento. Bueno, como dice la presentación, os voy a hablar un poquito, ¿no?, de experiencia de pacientes en enfermedades reumáticas y musculoesqueléticas. Supongo que está mi presentación. Ah, vale. A ver, sí. Bueno, muchísimas gracias a todos también por venir a escucharnos y a compartir con nosotros este congreso, ¿no?, que para nosotros es importante. Empezamos a hablar de cosas un poquito más serias, lo siento, Gary, pero toca ponerse en situación y trabajar un poco. Bueno, para introducir el tema de experiencia de paciente, ¿no? Hace un tiempo que se está hablando de todo esto de la experiencia de paciente y os queríamos explicar un poquito, después hay una mesa donde van a profundizar más, pero os queríamos explicar un poquito de qué es esto que se está moviendo de experiencia de paciente, más allá de que aportemos como pacientes nuestra explicación de la experiencia que vivimos, ¿no?, en muchas comisiones, en muchos sitios, ¿no? Para empezar a hablar de experiencia de paciente también necesitamos conocer otras palabras, ¿no?, que se están moviendo, como es el valor en salud, ¿no? ¿Qué es eso del valor en salud? Para la experiencia de los pacientes es muy importante que sea tenida en cuenta. Entonces, un valor en salud todavía se está acabando de definir qué es el valor en salud para que veáis lo complicado que llega a ser el tema, pero en principio hay acuerdos y se dice que es la atención centrada en el paciente y en las necesidades de los pacientes. Por lo tanto, tenemos que tener muy en cuenta y conocer muy bien las necesidades del colectivo que estamos representando. Los resultados de experiencias importantes para nosotros, ¿no?, tanto los PREMS como los PROMS, que ayer hubo un taller también sobre el tema. La atención basada en todo lo que es la evidencia, lo que se está trabajando ya en consulta, que también se está recogiendo y también nos aporta muchísima información. Por supuesto, eficiencia, costes e innovación. La atención sanitaria de calidad. Tenemos que medir esa calidad, ¿cómo la medimos?, ¿no? Pues una de las patas que tenemos que medir también es cómo la vivimos nosotros como pacientes. Y después todos los valores del entorno, ¿no?, de equidad, de solidaridad, de justicia. Eso es lo que se está moviendo. Y no para todos los stakeholders, me salen en inglés, los que pivotamos alrededor, ¿no?, de todo esto, del tema sanitario, tenemos la misma definición. ¿Por qué? Porque cada uno definimos el valor desde nuestro punto de vista. Entonces, desde el paciente, ¿qué deseamos? Pues deseamos conocer los resultados en calidad de vida de un proceso, de un tratamiento, los efectos adversos que nos va a producir. Bueno, todo esto nos sirve para tomar decisiones cuando hablamos con nuestros sanitarios o cuando estamos decidiendo un proceso asistencial de si estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo, qué falta, qué sobra, ¿no? Todo esto es importante. Para el clínico, lo más importante para él es maximizar el resultado, evidentemente, cuidar a la persona que tiene enfrente, ¿no? Eso ya lo damos por supuesto, lo dejo ahí. Pero vamos, es maximizar el resultado clínico, avances en diagnósticos, en tratamientos, formación, etcétera, etcétera. Para el gestor es la eficiencia, ¿no?, optimizar resultados que sean más aceptables en la salud con el menor coste posible. Para la parte social, ¿no?, toda la parte de sostenibilidad del sistema, también súper importante. Por lo tanto, ¿cómo nos ponemos de acuerdo en todo esto? Bueno, es complicado, ¿no? Pero a los pacientes nos tienen que incluir para tomar estas decisiones. Por lo tanto, hay unos circuitos, ¿no?, que hay una metodología para trabajar en la que incluyen todas nuestras percepciones. Entonces, los pacientes tenemos que proporcionar nuestra experiencia y el conocimiento para dotar toda esta evidencia que va a haber. Para esto se requiere una metodología, ¿vale? ¿Y a qué llamamos experiencia de paciente? Pues es la suma de todas las interacciones, desde antes de entrar al hospital hasta cuando salimos por la puerta, o al médico de primaria, o el primer contacto con el sistema sanitario,
hasta que dejamos de tener contacto con el sistema sanitario, que influyen en todas nuestras percepciones, desde satisfacción hasta aquello que nos aporta, ¿vale? Y a lo largo de toda la atención que recibimos, pues desde la llamada telefónica hasta el SMS, hasta si nos reciben o no nos reciben, hasta lo que tardan en darnos la cita, hasta dentro de la consulta, qué es lo que pasa dentro de la consulta. Imaginaros todo lo que hay que analizar, ¿no? Y en todo lo que podemos decir y aportar nuestra experiencia. Eso es la experiencia de paciente, ni más ni menos, que a veces parece que sea un ente, ¿no?, desconocido y no, es así, cuando la aterrizamos es así de fácil. Otra cosa es que nos llamen para recogerla, ¿vale? Ya no hablamos o sea, si nos llaman, yo creo que nuestra obligación es participar, como asociaciones de pacientes más, ¿no? Otra cosa es que lo hagan, ¿no? ¿Y por qué es importante participar en todo esto? Porque tienen que incorporar, ¿no?, nuestras percepciones, nuestros argumentos de por qué va bien una cosa o nos va bien otra, todas nuestras prioridades, ¿no?, porque a veces no se tienen en cuenta. Antiguamente, hoy que está aquí Santi, ¿no?, me acuerdo cuando consideraban que la psoriasis no picaba, ¿no?, y la psoriasis evidentemente pica. Pues todo eso es porque los pacientes lo fueron diciendo y entonces se incorpora y entonces se tiene en cuenta. Pero si no lo decimos, no se va a tener nunca en cuenta. Por lo tanto, tenemos que ponerlo en negro sobre el blanco. Y participamos todo esto a diferentes niveles, a nivel de profesional-paciente, cuando estamos en la propia consulta del médico, ¿vale? Tenemos que decirle aquello que necesitamos. No, estamos en un sistema sanitario que es reactivo, no es proactivo. Que en eso muchas veces estamos confundidos. Somos nosotros como pacientes que tenemos que pedir aquello que necesitamos y tenemos que poner encima de la mesa aquello que necesitamos, porque el sistema por sí solo no lo va a hacer, ¿vale? Eso también tengámoslo claro. Por el sistema de funcionamiento, ¿eh? No porque sean malas personas, no tiene nada que ver. Es simplemente porque la metodología que ha habido hasta ahora ha sido esa, ¿no? Entonces tenemos que ser nosotros los que pidamos las cosas. Bueno, y por supuesto, ¿no?, os he puesto la foto, ¿no?, que al final el diseño del proceso puede ser estupendo, buenísimo, con una calle perfectamente asfaltada que no nos vamos a tropezar, pero al final el paciente va por su lado, ¿no? Esto no puede pasar. ¿Y cómo se evalúa? Como os decía, tenemos métricas, los PROMs, los PREMs, tenemos metodología, ¿no?, de identificación de necesidades no cubiertas, de puntos dolorosos del proceso asistencial, mucha metodología, ¿no?, de focus group, que muchos habréis seguro participado y habréis hecho en vuestras asociaciones, encuestas, bueno, todo eso nos sirve para recoger toda experiencia y poderla sumar a lo que se está haciendo en el sistema sanitario. Y después el sistema sanitario también tiene mucha información disponible, desde los datos médicos hasta todas las reclamaciones, encuestas que nos pasa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso sumado es lo que hace que se mejore el sistema. Os he puesto un esquema también de la diferencia entre PROMs y PREMs, porque a veces no la tenemos muy clara, ¿no? Los PREMs son las medidas de experiencia informadas por el paciente. Y los PROMs son resultados informados por el paciente. La experiencia siempre responde a cómo fue el proceso de atención. Y los PROMs a cómo estás, ¿vale? El proceso de atención siempre constará de satisfacción y experiencia. Y el cómo estás es cuando nos pasan las encuestas de calidad de vida, capacidad funcional, el EQ5 que nos pasan, el SF36, que os sonarán, ¿no?, porque en reumatología se pasan bastante, ¿no?, y toda la sintomatología. Y he ahí la diferencia entre unos y otros. Siempre deben ser informadas por el paciente. Esto quiere decir que la tenemos que rellenar nosotros, porque si no la información que sale es sesgada. Porque claro, si tú tienes la enfermera o al médico delante y te pregunta, ¿qué tal la visita?, ¿qué le vas a decir? ¡Uf, fatal! No, muchas veces no nos atrevemos a decir según qué cosas, ¿no? Precisamente para eso están estos cuestionarios, para intentar recoger lo que es la parte más real posible.
Y bueno, los ámbitos en los que se está midiendo experiencia de paciente a nivel general, esto ya es del 2020, esto ha avanzado mucho y está avanzando muy rápido. Es en gestión del tiempo, por ejemplo, tanto en gestión del tiempo del profesional como del paciente, ¿no? Que antes no se tenía en cuenta que los pacientes tenemos vida y tenemos también unos tiempos. En calidad de visita, en información, en todo lo que es la toma de decisiones compartida, en atención durante las transiciones, el entorno físico, etcétera, etcétera. Bueno, y he recogido 3 ejemplos de experiencia de paciente que se está trabajando en reumatología, concretamente, porque al final a todos nos interesa lo que se está haciendo en nuestro sector, ¿no? Disculpad. Una de ellas es una experiencia que se hizo con SEDISA, que es el LANFOS, que es para medir en reumatología, precisamente para recoger todas estas escalas y todos estos indicadores que os decía de PROMS y PREMS, de calidad de vida, de resultados en salud, etcétera, etcétera. Entonces, hubo participación de pacientes en todo el tiempo en que se trabajó el proyecto. Y el resultado fue ponernos de acuerdo, tanto profesionales como pacientes, en qué cuestionarios se tenían que pasar y en qué momentos se tenían que pasar durante la enfermedad. Para esto, después, ponerlo en marcha en los hospitales. Entonces, os he puesto todas las referencias, supongo que después os pasarán las diapos y así, si a alguien le interesa tener más información, lo puede mirar. Después, encontré otra también, que es sobre artritis inflamatoria, ¿no? Que es de una encuesta que utiliza un instrumento para evaluar la experiencia de pacientes con enfermedades crónicas y se ha aplicado también, ¿no?, a enfermedades como artritis reumatoide. Entonces, me pareció muy importante porque destaca mucho la relación y la importancia del médico-paciente. Después, la necesidad que tenemos de que cuando nos ingresan y nos dan el alta, el seguimiento sea estrecho, ¿no? Que muchas veces, bueno, pues nos sentimos un poco perdidos. La necesidad de atención integral, ¿no? Que esto siempre sale, ¿no? La necesidad de, como somos pluripatológicos, pues necesitamos a muchos especialistas. Después, abordar la interacción del paciente con el sistema de atención médica a través de Internet o los grupos de pares, ¿no? Los grupos de ayuda mutua que trabajamos mucho en las asociaciones. Y después, todo el suministro de información del paciente sobre recursos sociales y sanitarios. Disculpa. Y después, el tercero que os quería poner también es uno que ha hecho la Sociedad Española de Reumatología, el IEMAC-ERIMI, que se pasa junto con otro, que es el IEX, que es se pasa la parte de pacientes y la parte hospitalaria. Y entonces esto hace que se puedan mejorar los procesos asistenciales. Y también me pareció interesante mostrároslo porque podemos avanzar mucho. Y muchas gracias. Hasta aquí.